Bien, Gabriel, y tenemos también más temas que tienen que ver con la producción, y en este caso concretamente vamos a hablar de la lechería. Gabriel Cuáiz el querido. Bueno, sí, estamos por hablar. Vamos a ver si podemos hacer un resumen del año. Eh, a mi entender hubo más buenas que malas para la lechería, pero nos va a contar mejor Daniel Viliulia, que es el gerente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires. Caprolecoba para los amigos. Daniel, ¿estás ahí? Acá estoy, buenos días, Gabriel, buenos días, Eduardo. Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? Gusto de tenerte entre nosotros nuevamente, Daniel. Bueno, es más o menos Igualmente así. para mí. ¿Cierra un buen año para la lechería en general y el productor en particular? Bueno, el año 2025 cierra, como ustedes conocen, con un prácticamente récord de producción. Ujú. Ujú. La producción durante el 2025 probablemente culmine el año habiendo crecido entre el 9 y el 10% sobre el año previo, y es un crecimiento importante, Ujú. dado que Argentina es uno de los países que participan de mayor peso en el mercado internacional, y bueno, un crecimiento de esta magnitud tiene, hace ruido, digamos. Ujú. Eh, ahora, hay que decir que siempre en lechería, cuando uno ve lo que está pasando en un momento determinado, sea bueno o sea malo, tiene que ver que algo pasó en el periodo previo. O Ujú. sea, Ajá. en lechería, como en la producción ganadera en general, viste, cuando se dice hay más oferta y menos oferta de carne, de leche, bueno, eso suele tener que ver, siempre tiene que ver con lo que pasó el periodo previo. Lo que pasó el periodo previo en el caso de la lechería Ajá. es que en el primer semestre del 2024, después de haber atravesado un 2023 que nos arrasó como Claro. sector, eh, tuvimos un primer semestre del año pasado, del 2024 estoy hablando, Sí. Ujú. de fuerte recuperación de precios, de relaciones de precios, tanto en la producción como en la industria. Eh, eso se terminó, es parte de lo que se termina reflejando al año siguiente, este año que ya estamos por terminar. Ahora hay que decir también que a partir de esa importante recuperación, donde se pudieron sanear las empresas tamberas en términos de deudas, en términos económicos y financieros, eh, todo el segundo semestre del 2024 y todo el 2025, la producción lechera ha venido experimentando una pérdida gradual, permanente, continua, Ujú. de valor en su precio a moneda constante. Y lo ha hecho también en dólares. O sea, nosotros que en algún momento llegamos a cobrar 40 centavos de dólar, 40 y pico, hoy estamos en 32 centavos de dólar. Ajá. Todas estas cosas, cuando uno se vincula con la moneda constante o con el dólar, tienen que ver con la dinámica de la macro, A ¿no? ver, O sea,
Daniel, Eh, para que se entienda, estamos hablando de que el precio que reciben hoy los productores, comparado con otros momentos, son $32. Esto tiene que, 0,32, perdón. Tiene que ver con el incremento de los costos, básicamente, que son en dólares y que el productor cobra en pesos. claro, eso como mecanismo es estructural de la lechería y de las actividades agropecuarias en general, en las que una parte importante de los insumos son en dólares, pero lógicamente se vende en pesos. Eh, el asunto cuál es? Que la producción lechera, fruto de lo que acabo de describir, en Argentina durante todo el año 2025 creció a un ritmo que el mercado interno no terminó de poder absorber y que el mercado externo, el mercado internacional, pasó por diferentes momentos, pero digamos que en general y ahora no ha dado oportunidades de negocios, no ha traccionado lo suficiente para que el precio pudiera recomponerse en los tambos. Los tambos quedamos muy bien situados después de después de aquel primer semestre de 2024 y hemos ido gradualmente, ya te digo, en pequeñas dosis, pero todos los meses, perdiendo valor a moneda constante. Eso no llegó a erosionar tanto los números del tambo como para hacernos perder rentabilidad. O sea que está cerrando bien Simplemente entonces. íbamos achicando la rentabilidad, por lo que en líneas generales, como vos bien dices, el 2025 ha sido un año de mucha producción y ha sido un año en el que ha predominado una rentabilidad positiva, si bien declinante, vamos a decirlo así. Okay. El 2025 los tambos cerramos un año con rentabilidad positiva pero declinante, porque los costos, como vos muy bien dijiste recién, fueron haciendo también su juego. Daniel, Ahora, sí. llegado este punto, situándonos en el presente, diciembre, hay que decir que un segmento importante de la gente ya está empatando o está empezando a tener rentabilidad negativa. Es importante. Y solo el segmento de los tambos de mayor productividad, mayor eficiencia, que no son pocos y que no representan un pequeño porcentaje del volumen producido nacionalmente, pero ellos todavía, ese segmento de tambos, está todavía en el empate o en un margen de rentabilidad muy pequeño. Digamos. Daniel, ¿cómo se podría recomponer el precio del tambero? Para que se pueda recomponer el precio del tambero, tiene que recomponerse en parte el mercado interno, que está muy debilitado. Ajá. El mercado interno, el poder de compra de los consumidores y de la gente en general es Vox Populi, además, que está muy menguado, la actividad comercial, los niveles de ventas han menguado. Entonces, si necesitamos que se recupere la capacidad de compra en el mercado interno, tenemos que, por obvias razones, decir que se debieran recuperar, no recuperar, se debiera planchar aún más la inflación. Claro. Y se debiera, quizás, no es uno quien para decirlo así, pero
debieran actualizarse los valores de los convenios de trabajo. O sea, una recomposición de los salarios, hablando en criollo. Generales, sí, ¿no? sí, y sí, porque este año recordemos sí, que las paritarias tuvieron sugeridos, entre comillas, aumentos de 1%. Sí, por debajo de la inflación. Ahora, Daniel, primero, ¿cómo cierra en cuanto a producción, en cuanto a volumen de leche? ¿Cómo cierra el 2025? ¿Y qué se está esperando, qué se avisora para 2026? El 2026, por lo mismo que dije al comienzo de esta charla, lo que pasa en un momento tiene que ver con lo previo. Es difícil que la producción, a no ser que aparezcan anomalías climáticas que hoy, a la vista de hoy, no esperamos. Aunque la sufrieron, ¿no? Porque la cuenca del no, oeste... si no se producen anomalías como la, qué sé yo, este año tuvimos inundaciones en nuestra cuenca en particular, pero en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, muy bravas, inundaciones y anegamientos que persisten, porque no vaya a pensar quien nos escucha que que las inundaciones en el centro oeste de Buenos Aires fueron algo que sucedió en un momento, en julio, en agosto, y que ya se fueron, ya pero pasó. todavía sigue el problema. Seguimos teniendo serios problemas que han sido han sido causados por una negligencia del Estado provincial, nacional, pero muy vieja, no es de ahora. Solamente de los actos. No es de ahora, muy vieja. Y además ahora, y con el año que pasamos, electoral y todas estas milongas, las ayudas que llegan todavía son, por ahora, más declarativas que efectivas. Efectivamente, es lo que recién Para comentamos. darte un ejemplo. Sí. Perdón. Sí, dale, poné el ejemplo. Que en una reunión importante que se hizo el 9 de julio, donde hubo autoridades nacionales, Patricia Burrich y el secretario de provinciales, Agricultura, y la ETA. Exacto, y la provincia anunció un anuncio de 40 millones. 40 millones de pesos para una superficie anegada, inundada, que ya alcanzaba las 4 millones de hectáreas. No es nada. Es nada. Es una gota de agua en el medio del mar. Es. Exactamente. Yo te voy a dar solamente una referencia. En la cuenca oeste, ante la inacción o el letargo de la reacción oficial, que hay que reconocer que arrimaron máquinas para que se empiece a trabajar, que tampoco me explico por qué no se arrimaron antes, pero bueno, ponele. Eso lo hicieron, eso hay que decir que lo hicieron. Pero acercar 40 millones como anuncio... No es nada. Los particulares... 40 a dividir, ¿no? 40 millones. Pero los productores, Gabriel o Eduardo, los dos, los productores, para poder resolver caminos a las escuelas, a la salida de los campos, de los tambos, de acceso, están haciendo inversiones mucho mayores esos 40 millones. Que no sé cuándo van a quizá obviamente la van a recuperar por la restitución de la transitabilidad a los caminos rurales de su barrio. Pero hay barrios en los que las inversiones están siendo de 200 millones de pesos. 400 millones de pesos. O sea que 40 millones, como decíamos, es una gota en medio del mar. Daniel, simplemente para cerrar, yo te pedía concretamente si nos podés tener una proyección estimativa de cuánto podría llegar a ser la producción de 2026 y con esto iríamos cerrando. En principio, lo que al menos yo me imagino es una producción similar a la del 2025, con un más 2 a 4%. Bien. O sea, estamos hablando... O sea,
una producción mucho más estabilizada respecto de la del 2025, y de crecer, crecería no mucho más de un 2, un 3, Muy bien. Daniel Virulia, que es el gerente de Caprolecove, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Agroindustria en Foco y seguramente el año que viene te vamos a consultar nuevamente para ver cómo arranca el 2026. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias Adiós. a ustedes por la llamada y que tengan un buen año ustedes, su audiencia. Igualmente. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Pero por supuesto. Pocos comentarios. Siempre sirve. Muy bien. Gracias y por supuesto felices fiestas. Muy bien. Y nosotros... Igualmente, un abrazo.